Había estado pensando en aceptar un trabajo a tiempo parcial desde hacía un tiempo. El semestre había terminado y tenía un montón de tiempo libre en mis manos. Bien podría ganar algo de dinero mientras tanto. Y así comenzó mi búsqueda en LinkedIn. Estaba buscando algo simple y libre de estrés. Preferiblemente algo que pudiera hacer con el mínimo esfuerzo mientras miraba mi teléfono para pasar el tiempo. Pasé horas navegando por el mar de opciones. La mayoría de lo que encontré fueron encargos de diseño gráfico, tutoría y camareros, para los que carecía de las habilidades o simplemente me parecían poco atractivos. Justo cuando estaba a punto de rendirme, me topé con una publicación en la que solicitaban una niñera. La publicación era vaga, solo incluía una dirección y un número de teléfono. Por lo general, simplemente habría pasado por alto esta publicación y no le habría dado ni un segundo pensamiento. Pero inmediatamente noté que la dirección estaba convenientemente cerca de donde vivo. Decidí al menos averiguar más. La llamada fue respondida antes de que terminara el primer timbre. Por última vez, no quiero responder tus estúpidas encuestas. Podía escuchar de fondo una sinfonía caótica del televisor, el sonido de una aspiradora y un niño llorando. Llamo por el trabajo de niñera. Tenía miedo de lo que me estaba metiendo. No tenía experiencia previa cuidando niños y parecía que me estaba tirando a lo más profundo de la piscina con esta situación. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí, el trabajo de niñera. Sí, gracias a Dios. Ha sido una pesadilla encontrar una. Mira, voy tarde y tengo que hacer unos 100 recados. Si puedes venir en media hora y cuidar a mis hijos durante 3 o 4 horas, 5 como máximo, te pagaré lo que quieras. Una parte de mí se sentía mal por lo desesperado que parecía este hombre. La otra parte estaba preocupada por la tormenta de mierda que tendría que soportar durante las siguientes 5 horas. La otra parte de mí seguía repitiendo en mi cabeza las palabras te pagaré lo que quieras. Te veo en 20 minutos. 15 minutos después me encontré frente al apartamento 4H. Todo el complejo parecía viejo. Probablemente construido en los años 80. Sin embargo, el papel tapiz rojo, los detalles de caoba y la alfombra suave le daban la sensación de un hotel de lujo. Podía escuchar la misma tormenta caótica que había escuchado anteriormente por teléfono que se estaba gestando en el interior. Me sentí indecisa, pero ya había recorrido todo ese camino. Levanté la mano para tocar, pero la puerta se abrió de golpe cuando lo hice. Oh, hola. Eres la niñera, ¿verdad? El hombre no se parecía en nada a lo que yo había imaginado. Vestía un traje limpio de color azul marino y tenía una complexión alta y musculosa. En general, estaba bien arreglado, salvo por sus profundas bolsas debajo de los ojos, su cabello rizado y desordenado y su barba de 3 días afeitada de manera irregular. A pesar de todo, en realidad era bastante atractivo. Sí, soy yo, confirmé. Eres muy rápida. Me has pillado por sorpresa, dijo riéndose. Por favor, entra. Entré en el pequeño apartamento y lo seguí hasta la sala de estar. Allí, vi a 2 niños pequeños, que parecían tener unos 7 u 8 años, peleando por una pequeña figura verde de un soldado de juguete. Toda la sala de estar estaba llena de cientos de estos soldados y tanques esparcidos al azar por el piso alfombrado. Casi no noté a la niña con un vestido negro en el sofá. Estaba sentada inmóvil mirando la televisión. Estaban pasando MasterChef Junior. Hola, chicos. Cálmense, por favor, ordenó el hombre con severidad. Los 3 niños dejaron de hacer payasadas y al mismo tiempo giraron la cabeza para mirarme fijamente. Papá se va a ir por un tiempo, ¿de acuerdo? Esta linda señora aquí es Emily. Emily va a cuidar de ustedes. Mientras yo no esté, ella estará a cargo. Así que compórtense lo mejor posible. No quiero que se repita lo de la última vez. Los niños colectivamente asintieron con entusiasmo y en silencio. Bien. Entonces el hombre se volvió hacia mí. Emily, te presento a... El hombre se detuvo a mitad de la frase. Qué tonta soy. Quería decirte que conozcas a Celos, el de la camisa blanca, y a Martius, el de la camisa roja. Son gemelos. Y a Limos, la chica. Pensé que eran nombres extraños. Los 3 niños agitaron sus manitas hacia mí cuando los llamaron por sus nombres. Les devolví el saludo torpemente. Perfecto. El baño está en la puerta de la izquierda, dijo mientras señalaba el pasillo de conexión con 4 puertas. Una a la izquierda, 2 a la derecha y una al final del pasillo. Y puedes servirte lo que quieras del frigorífico. Siéntete como en casa. Pero, no entres en la habitación del final del pasillo. Está prohibido entrar allí. Sí, no hay problema, le aseguré. Puede que oigas algo dentro y. Un zumbido lo interrumpió mientras buscaba frenéticamente en su bolsillo y sacaba un teléfono. Mierda. Necesito irme de inmediato. Sacó su billetera y sin apartar la vista de su teléfono, me entregó un grueso fajo de billetes. Toma.
Pide algo para llevar con esto si les entra hambre. Antes de que pudiera pensar en hacer preguntas, el hombre desapareció por la puerta. Podía respetar a un padre soltero exhausto que intentaba sobrevivir el día, pero me pareció terriblemente irresponsable dejarme a mí, un extraño, con sus hijos. Me volví y vi a los 3 niños mirándome con expresión vacía. Parece que me superan en número, muchachos, bromeé, tratando de romper el hielo. Se quedaron en silencio. La chica, Limos, perdió rápidamente el interés y volvió a centrarse en la televisión. Los chicos estiraron el cuello hacia arriba y me observaron. De alguna manera, sentí como si me estuvieran mirando desde arriba. Entonces, ¿cómo va la batalla, muchachos? Pregunté, intentando nuevamente deshacerme de la incómoda tensión. ¿Te gustaría jugar? Preguntó Martius. No. Celos comenzó a protestar. Padre dijo que ella estaba a cargo. Celos miró a Martius con enojo, furioso por haber sugerido la idea de que alguien se uniera a su campaña. Pensé que lo mejor sería permanecer neutral. Después de todo, estaba tratando de tomarme las siguientes horas con la mayor calma posible. No, está bien. Gracias de todos modos. Ustedes continúen. Me puse de pie, fruncí el ceño y les hice un saludo, haciendo mi mejor imitación de soldado. Muy bien, dijo Martius mientras le devolvía el saludo. Me senté junto a Limos en el sofá y, al mirarla más de cerca, me pareció delgada y flaca. Hasta el punto de que me preocupó sinceramente que tuviera algún tipo de enfermedad, tal vez anorexia. La niña habló con voz suave y tranquila. ¿Podemos comer? Tengo hambre. Claro que podemos, cariño, le dije, intentando demostrarle lo mucho que me preocupaba por ella. La pizza debería hacer algo bueno. Estábamos esperando a que llegara el envío. Durante ese tiempo, los chicos jugaban en su campo de batalla y Limos holgazaneaba en el sofá a mi lado. Su única presencia era la de sus respiraciones agitadas. Me pareció bastante gracioso que los chicos no estuvieran destrozando los tanques y lanzándose soldaditos de juguete como esperaba que hicieran los niños de su edad. Parecían generales competentes de la gran guerra de apartamentos y tuvieron que enviar a sus hombres leales a morir en una alfombra de nadie. Caminaban de un lado a otro por el campo de batalla, acariciándose la barbilla, con cuidado de no pisar a ninguno de los soldaditos. Miré a la niña sentada a mi lado. Ella miraba la televisión con los ojos muy abiertos, fascinada por la comida. Aunque la pizza llegaría pronto, pensé que sería mejor hurgar en el refrigerador y la alacena para encontrar algo para picar. Me levanté del sofá y eso alertó a Celos. ¿A dónde crees que vas? Preguntó. Solo voy a ver si tienen algún bocadillo. No son para ti, forastero. ¿Crees que puedes venir aquí y tomar lo que quieras? Seré el primero en admitir que no me comporté con la madurez que corresponde a mi edad, pero algo en ese mocoso irrespetuoso me puso de los nervios. Recuerdo que tu padre decía que yo estaba a cargo y que me sirviera lo que quisiera, me burlé, poniendo un acento elegante, imitando el de la realeza. Perra. Me horroricé al oír a un niño tan joven ser tan vulgar y grosero. Quería disciplinarlo. Quería hacerle saber que debía respetarme. Que debía escuchar lo que yo decía y aprender a disculparse rápidamente. En retrospectiva, no me sentía como yo en absoluto. Vine aquí para ganar dinero fácil. ¿Por qué me importaba tanto soportar los insultos de los niños? En ese momento, me importaba mucho. Enderecé mi postura para parecer lo más imponente posible y pisé fuerte el suelo con el pie, solo para intentar hacerlo estremecer. Mientras lo hacía, sentí una punzada de dolor aguda que me subía por la pierna. Me dejé caer de espaldas en el sofá y levanté el pie sobre las rodillas para inspeccionar qué había causado el dolor. Era la bayoneta de un soldadito de juguete. El brazo del soldado estaba medio arrancado, solo unido al torso por una fina tira de plástico verde. Lentamente saqué la pieza de plástico afilada de mi pie, dejando una pequeña mancha de sangre en mis calcetines. Mierda, solté en voz alta. Levanté la vista y vi a Celos y a Martius mirándome. Celos, como era de esperar, parecía furioso porque había roto su juguete. Martius, por otro lado, miró al soldado destrozado que ahora yacía sobre la alfombra. La punta de su bayoneta ahora estaba cubierta de un oscuro tinte rojo. Tenía una mirada triste en su rostro. Chicos, lo siento mucho, me disculpé y la ira que había sentido se disipó rápidamente. Les compraré uno nuevo, lo prometo. Así no se suponía que fuera. Explotó Celos. Celos, por favor. Te lo reemplazaré la próxima vez que venga, ¿de acuerdo? No puede ser reemplazado, dijo Martius, poniéndose de rodillas y levantando con cuidado al soldado. Lo llevó a un pequeño frasco que estaba sobre la mesa de café. El frasco estaba lleno hasta la mitad con partes de soldados de plástico verde. Un conjunto suelto de manos, pies, cabezas y torsos. Martius colocó cuidadosamente al soldado que sostenía en la parte superior de la pila. Realmente no deberían dejar estos juguetes en el suelo así.
Martius me lanzó una mirada furiosa en respuesta a ese comentario. No me importa si estás a cargo. No es justo. Entonces hice algo de lo que me arrepentí. Me reí. Me pareció divertido cómo estaban tan inmersos en ese juego. Traté de contenerme, especialmente cuando vi cómo los gemelos estaban furiosos. Lo siento mucho, chicos. Os lo compensaré, lo prometo. No lo entiendes. No es un error que se pueda corregir fácilmente. Pero quizás, Martius se detuvo y se volvió hacia Celos. Los dos parecían tener una conversación silenciosa entre ellos. Celos, con lágrimas en los ojos, asintió solemnemente a Martius. Celos, metiendo la mano en sus bolsillos, sacó otro soldado de juguete. Se lo entregó a Martius, quien a su vez me lo entregó a mí. Este era diferente. Era un poco más bajo y tenía una complexión más pequeña. Era una mujer, con el mismo uniforme de soldado y equipada con un equipo idéntico al resto. Esta fue la primera vez que miré de cerca estos juguetes y me impresionó lo detallados que eran. Hasta los intrincados rasgos faciales. Me quedé perplejo al darme cuenta. Estaba seguro de que estaba pensando demasiado, pero la carita verde que me devolvió la mirada era la mía. Antes de que pudiera examinarlo más a fondo, Martius me arrebató rápidamente el juguete de las manos y marchó de nuevo hacia el centro del campo de batalla, con mi soldado en la mano. Quizás podamos hacerte entender, dijo Martius mientras colocaba al soldado sobre la alfombra. Espera, dame eso, comencé a decir. Nunca terminé la frase. Todavía no sé cuál de los ataques a mis sentidos me alertó primero. Fue el horrible olor a azufre, el olor metálico de la sangre y el acre olor a pólvora. Fue el espeso sabor arenoso de ceniza y humo que flotaba en el aire. Fue el coro de gritos ininteligibles y el estacato de los disparos de ametralladora que volaban por encima de mí. En cualquier caso, lo que más me llamó la atención fue el soldado que tenía delante. Estaba sentado desplomado sobre el barro y la suciedad de la trinchera en la que estábamos. Supe que estaba muerto solo por la expresión de su rostro. Sus ojos, apenas abiertos, me miraban perezosamente. Sus mandíbulas colgaban flácidas con un río de sangre goteando de la comisura de sus labios. En cuanto al resto de su cuerpo, estaba contorsionado hasta convertirse en una masa de carne destrozada. Sus brazos, unidos al torso solo por una tira de tendones. Sus manos todavía sujetaban con fuerza su arma. Un rifle con bayoneta fija. Hace apenas un momento estaba sentada en un sofá de la sala de estar de un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Parpadeé y todo cambió tan abruptamente que ni siquiera podía empezar a comprender lo que me había sucedido. El barro sobre el que me senté estaba ablandado por la lluvia o por la sangre. Hacía frío y la humedad se filtraba en el uniforme que ahora vestía. De alguna manera, hundirme más en el suelo me dio la más mínima noción de comodidad. Tal vez nadie me notaría, pensé. Podría pasar por otro cadáver entre los cientos. Así que me quedé en silencio, conteniéndome para no gritar o llorar. Traté de permanecer quieto, pero no pude evitar que mi corazón latiera furiosamente o que mis dientes castañetearan. Me tapé los oídos con mis dedos sucios, cubiertos de tierra y hollín, tratando desesperadamente de protegerme de los horribles chillidos que helaban la sangre y que apenas podían decirse que provenían de un humano. Respiré pequeñas bocanadas de aire ceniciento para evitar de tener que oler la podredumbre. Eché una última mirada al soldado muerto antes de cerrar los ojos. Los habría mantenido cerrados también si no hubiera captado un destello de movimiento. Parpadeó. Abrí los ojos de golpe y miré fijamente los ojos sin alma del soldado. Sus párpados empezaron a temblar. Sus dedos temblaron. Sus tobillos se movieron ligeramente. Entonces, sin previo aviso, su parte superior del cuerpo se inclinó hacia adelante, abalanzándose hacia mí. Su parte inferior no lo siguió y su columna vertebral se desprendió de inmediato con un crujido repugnante. Aterrizó a mis pies, se dio de bruces en el barro y volvió a estar inanimado. Casi dejé escapar un grito, pero se me quedó atrapado en la garganta seca. Pensé que tal vez alguna onda expansiva simplemente lo había derribado. De repente, su brazo, unido únicamente por un hueso astillado y tiras de músculos expuestos, se elevó y me agarró por la pierna. Grité, pero solo se oyó un jadeo áspero mientras mis cuerdas vocales se tensaban y ardían. Le di una patada al cadáver, pero se negó a soltarse. Con una fuerza y una velocidad sorprendentes, se abalanzó hacia mí de modo que su torso aterrizó sobre mis rodillas. Sentí los tejidos blandos de su mitad desmembrada descansando sobre mí. Su cuerpo se desplomó sobre el mío y su cara se presionó contra mis oídos mientras me daba la vuelta, negándome a mirar al monstruo. Sin duda estaba en el infierno. Entonces, suavemente, un susurro resonó profundamente sobre los ensordecedores sonidos de la batalla. El soldado croó en mis oídos con una súplica. Te lo ruego. Libera al jinete pálido. Una campana sonó a lo lejos. Como una ola, el sonido me inundó y en un instante, todo se desvaneció.
Los gritos, la podredumbre, la suciedad y el cadáver. Todo se fue. El sonido familiar de la televisión y el aire fresco respirable me aseguraron que estaba de nuevo en el apartamento, sentada en el suelo, apoyada en el sofá. Fue un cambio de escenario tan surrealista y abrupto que casi podría haberme convencido de que todo había sido en mi cabeza. Eso fue hasta que vi a Martius parado donde había estado antes, sosteniendo un pequeño soldado verde en su mano. Me miró, ya no con la mirada de ira, sino de lástima. Me estremecí cuando comenzó a caminar hacia mí, teniendo cuidado por donde pisaba. Se agachó a mi lado, tomó mi mano y colocó la figura en mi palma. No necesitaba mirar para saber que era mi figura la que me había dado. Cuida mejor a este, me dijo, como si yo fuera un niño ante sus ojos. El timbre que me había traído de vuelta al apartamento sonó una vez más. Me tomó un momento ordenar mis pensamientos y darme cuenta de que era el timbre de la puerta lo que había estado escuchando. Alguien estaba en la puerta. «Hora de la pizza», gritó Limos emocionada. Poco a poco, me levanté del suelo, recuperé el equilibrio y comencé a caminar hacia la puerta. Estoy segura de que muchos de ustedes, en mi situación, habrían aprovechado esta oportunidad para escapar. Asimismo, había tomado la decisión de que iba a correr rápido y lejos en el momento en que abriera la puerta, abandonando ese maldito apartamento lleno de niños demoníacos. Ninguna cantidad de dinero podía valer lo que acababa de experimentar. Me encontré corriendo a toda velocidad mientras me acercaba a la puerta. Mi mano se disparó hacia el picaporte y tiré de la puerta con fuerza para abrirla, empujándome hacia el pasillo. Me recibió el aroma de la pizza y nada. Oscuridad absoluta. El pasillo por el que había entrado antes, ahora vacío de cualquier luz, salvo el débil resplandor que provenía del apartamento. Todo lo que parecía existir en el pasillo era yo y la caja de pizza en el suelo. Dominos. Me quedé allí, pensando qué hacer. Tal vez simplemente se había ido la electricidad. No importaba, porque recordaba dónde estaba la escalera. Aún podía escapar. ¿Vas a compartir? La voz de Limos a mis espaldas me sobresaltó. Me alejé de ella y del apartamento de un salto y me adentré en el pasillo. Ella estaba de pie en el umbral del apartamento. Entre los dos, la caja de pizza se encontraba allí, tranquilamente. «Por favor», suplicó. «Tengo mucha hambre». Su expresión reflejaba desesperación. El vestido negro que llevaba parecía quedarle suelto. Antes estaba segura de que le quedaba bien, pero ahora parecía que le quedaba un par de tallas más grande. «Por favor», volvió a suplicar. «La pálida está cerca». Allí estaba otra vez. La mención de esa cosa pálida. Al oír ese presagio siniestro, me di la vuelta y corrí a ciegas en dirección opuesta por el pasillo donde recordaba que estaban las escaleras. Tenía que estar allí. Mi pie golpeó el suelo mientras corría en línea recta. En la oscuridad total, era imposible ver lo cerca que estaba. Esperaba chocarme con una pared, pero nunca se presentó ningún obstáculo. «No es algo que puedas superar corriendo», volvió a hablar Limos, el volumen de su voz no había flaqueado notablemente con la distancia que había recorrido. Me detuve en seco. Me giré para mirarla, pensando que me había seguido. No fue así. Ella seguía en el umbral de la puerta del apartamento. La caja de pizza todavía estaba en el suelo entre nosotros. Y yo estaba donde había estado al principio, a unos pocos metros del apartamento. «No es el más rápido, pero te alcanzará», dijo mientras yo luchaba por recuperar el aliento. «Siempre lo hace». «¿Qué es esto?», le pregunté, exigiéndole al niño una respuesta. Estaba desconcertado. Todo lo que había cimentado mi comprensión del mundo se había desmoronado. Lo que quedaba era ira y miedo. Como un pequeño ratón acorralado y sin opciones. «Es pizza». «¿Qué lugar es este?», grité, perdiendo finalmente la paciencia. Nunca me creí capaz de lastimar a un niño, pero en ese momento estaba preparada para hacerlo. «Dominó». «Basta», grité mientras me abalanzaba sobre ella, intentando hacer algo horrible. Extendí la mano para agarrarla por el cuello de su vestido. Ella no dio un paso atrás ni intentó esquivarme, pero de alguna manera se movió un poco fuera de mi alcance. Caí de bruces sobre el piso frío y sólido, y ahora me di cuenta de que ni siquiera estaba segura de lo que había estado pisando. Sentí dolor, seguido de sangre que me salía de la nariz. Definitivamente no era el piso alfombrado suave que recordaba cuando llegué por primera vez a este complejo de apartamentos. Mientras yacía boca abajo en el suelo, miré a la frágil chica que ahora estaba de pie sobre mí con una presencia imponente. Detrás de ella, la luz del apartamento en marcado contraste con la oscuridad hacía que su figura fuera una silueta oscura. Me sentí derrotada. Ni siquiera intenté levantarme de nuevo. Puede que no estuviera segura de dónde estaba, pero el suelo se sentía sólido y tangible. Era algo de lo que podía estar segura y eso me trajo consuelo. «¿Qué es esto?», volví a preguntar, esta vez mi pregunta salió temblorosa. Limos se agachó, inspeccionándome como si fuera un pequeño insecto que encontró arrastrándose por el suelo.
El camino, respondió ella. ¿Qué significa eso? ¿Tienes hambre? Me preguntó, ignorando mi pregunta. Su preocupación sonaba genuina. Quería decirle que no, ya que la comida era la menor de mis preocupaciones, pero en cuanto me lo preguntó, fue como si le recordara a mi cuerpo la idea del hambre. Me sentí hambriento. Sentí hambre como nunca antes había sentido. Mi estómago se encogió y se contrajo dentro de mí, gritando por sustento. El aroma de la pizza ahora dominaba todos mis sentidos. Casi podía saborear la fragancia en el aire. ¿Ese sí eres fuerte? Preguntó de nuevo. Y, dudé en responder. ¿Cómo podía ser fuerte en el estado en el que me encontraba? ¿Quieres vivir? Sí. Sí, por favor. Por favor, déjame vivir, le supliqué. Por favor, ayúdame. Yo también quiero vivir, dijo mientras comenzaba a caminar hacia la caja de pizza. Levantó suavemente la caja de cartón y el olor del queso burbujeante, la salsa de tomate y el pepperoni me hizo salivar. Inmediatamente reuní mis últimas fuerzas y me puse de rodillas. Me arrastré en dirección a la comida que me llamaba, pero rápidamente me di cuenta de que no avanzaba. Como si estuviera en una rueda de hámster, simplemente no podía acercarme más. Comencé a gatear más rápido, con más desesperación, y en poco tiempo, me puse de pie. Tropecé hacia la niña, que ahora estaba encorvada sobre la caja de pizza en el suelo, de espaldas a mí. Mi tropiezo se aceleró hasta que troté, luego corrí, luego a toda velocidad. No importaba lo rápido o lento que fuera, no avanzaba. Estaban justo frente a mí. Estaba tan cerca pero tan infinitamente lejos. Todo lo que podía hacer era moverme en el lugar, mirando a Limos devorar cada porción frente a mí. Mientras ella comía alegremente, mi único pensamiento era la comida que me quedaba cada vez menos cuando finalmente llegara a la caja de pizza. Se la iba a comer toda ella sola y a mí me iba a dejar sin nada. No podía permitir que eso sucediera. Una tras otra, las porciones de pizza desaparecieron por su garganta glotona. Recuerdo que le rogué que me ayudara, que me tirara un poco, que guardara algo para mí. Ella nunca se molestó en darse la vuelta. Grité y chillé, pero al final, me cansé demasiado para hacerlo. Finalmente, llegó el momento de tomar la última porción. Ella la alcanzó como hizo con las otras. Cuando sentí que se me agotaba la última parte de mis fuerzas, desesperado, intenté saltar hacia ella una última vez. Supuse que aterrizaría de cara como la vez anterior, sin acercarme a la salvación. Sin embargo, mantuve la esperanza. Creo que eso fue lo que lo hizo. Una esperanza desesperada y violenta. Un último acto de desafío contra la muerte inevitable. Esta vez, sentí que me impulsaba hacia adelante y, por primera vez, Limos se acercó rápidamente a mí. Choqué contra la pequeña y frágil niña, aterrizando sobre ella con una fuerza increíble. Ella gritó de sorpresa y dolor cuando sentí que su frágil brazo derecho se quebraba bajo el peso de mi rodilla. En ese momento, no solo descarté la lesión que le había causado, sino que sentí venganza, ya que era una venganza por verme sufrir. Rápidamente volví mi atención a la caja de pizza que, para mi horror, ahora estaba vacía. Furioso, me volví hacia Limos, a quien ahora veo en su mano derecha, a pesar del dolor de su brazo fracturado, todavía sostenía la última rebanada. Sin dudarlo, se la arranqué de la mano y me la metí con fuerza en la garganta. Esperaba que supiera como el bocado más sabroso y delicioso y, sin embargo, cuando mis papilas gustativas se familiarizaron con la masa pegajosa, me encontré con el desagradable sabor a podrido. Involuntariamente, vomité lo poco que quedaba en mi estómago. Un líquido viscoso y negro salió de mi boca junto con la pizza a medio masticar. Parecía mohosa y pútrida, como si la hubieran descuidado durante meses. Manchas oscuras y mohosas de tono púrpura y verde supuraban en la corteza. Pequeñas motas de gusanos pálidos se retorcían en el queso y los aderezos podridos. Escupí al suelo, tratando de lavar el terrible sabor que persistía. ¡No!, gritó Limos horrorizada mientras yo me desplomaba sobre el montón de vómito con un dolor insoportable. Mientras mi rodilla todavía la sujetaba por el brazo roto, ella empezó a forcejear con una sorprendente oleada de fuerza. La observé mientras tiraba con fuerza de su brazo fracturado, mientras de su codo salía vapor. Poco a poco, su brazo se estiró y tensó mientras tiraba. Yo estaba demasiado débil y aterrorizado para detenerla. Con un gemido de dolor y triunfo, sacó el hueso de su antebrazo del brazo como si fuera una manga hecha de músculo y piel. El movimiento era tan suave que era como sacar el hueso de una costilla ablandada. Al liberarse, me empujó a un lado y con un solo brazo se llevó a la boca la masa negra y repugnante. Todo lo que oí fue el sonido de sorbos animalescos y gruñidos salvajes. No quedaron rastros de humanidad. Mientras devoraba la inmundicia con desenfreno, mi atención se centró en la carne humeante que había dejado atrás. Temí que una parte de mí supiera que no estaba lejos de descender a su nivel de locura. Me recordó el olor a carne humana quemada de las trincheras. Extendí la mano para cogerla. Estaba muy caliente al tacto.
Agarré la muñeca y, con un aplastamiento repugnante, la piel y las fibras musculares se deshicieron como cerdo desmenuzado. En ese momento, una sombra se proyectó sobre mí. Una figura apareció ante mí, tapando la luz del apartamento. Patético, se burló celos con una mirada de lástima y disgusto en su rostro. Solo podía imaginar lo que vio de mí. Luego cerró la puerta de golpe y me dejó envuelta en una oscuridad total. No estaba seguro de cuánto tiempo estuve allí. El horrible sonido del salvajismo de Limos se apagó rápidamente cuando terminó lo que quedaba de mi excreción. Después de eso, fue difícil decir cuánto tiempo había pasado. Me quedé arrastrándome en el suelo, mi mano todavía sostenía el bulto húmedo y cálido de la carne desechada de la niña. Mi hambre se hizo cada vez más fuerte, pero no podía obligarme a hacerlo. Rebajar tanto. Pensar siquiera en consumir la mía. Era abominable. Pensé que era mejor morir de hambre. Para finalmente liberarme de esta pesadilla. No espero que nadie comprenda o apruebe mis acciones, pero sé que fui empujado al borde de mi cordura. Un profundo impulso primario dentro de mí quería vivir desesperadamente. Sobrevivir a cualquier costo. Así que, de mala gana, sostuve la masa de carne y me la llevé lentamente a la boca, agradecido de que al menos no pudiera ver lo que tenía que hacer. Mientras me ahogaba con la carne de caza entre sollozos, oí un sonido de alguien arrastrándose acercándose a mí. No podía verla, pero sabía que Limos estaba de pie junto a mí mientras yo masticaba su miembro. «Eres fuerte», susurró ella. En el vacío, una luz cegadora nos inundó. Entrecerré los ojos y en un instante, tan uniforme como en la trinchera, me encontré de nuevo en el apartamento. Solo que esta vez estaba tranquilo y vacío. El televisor estaba apagado y el suelo estaba despejado de juguetes. El hambre insaciable que había sentido hacía apenas unos momentos se había desvanecido. Lo único que quedaba de los horrores del abismo era el regusto repugnante que seguía persistiendo. Rápidamente me di cuenta de que parecía estar solo en el apartamento. Me levanté y eché un vistazo rápido a la sala de estar y la cocina para confirmarlo. Estaba solo. Tal vez se habían retirado a sus habitaciones. Miré por el pasillo hacia los dormitorios, que ahora parecían más amenazantes y siniestros. Como si un nuevo terror acechara detrás de cada puerta. Una vez más, me encontré con una oportunidad de escapar. Esta vez, sin embargo, temía usar la puerta principal y terminar de nuevo en ese terrible purgatorio. El siguiente método de salida sería por la ventana. Todavía podía escuchar el sonido de los peatones y el tráfico bullicio afuera. Me tranquilizó saber que todavía estaba conectado de alguna manera con el mundo exterior. Estaba en el cuarto piso y no había una forma segura de bajar, pero en ese momento estaba contento con simplemente arriesgarme a la caída. Para mi decepción, la ventana se negó a moverse cuando intenté abrirla. Era una vieja ventana con marco de madera sin cerraduras. Por algún medio sobrenatural, era simplemente inamovible. Al borde de un colapso, agarré el objeto sólido más cercano a mí, que era una lámpara de escritorio, y procedí a estrellarlo contra el vidrio tan fuerte como pude. Ni siquiera pude dejar un rasguño. Sintiéndome perdido, a regañadientes probé la puerta una vez más. Lentamente y con cuidado, abrí la puerta, asegurándome de mantenerme dentro de los confines del apartamento. Para mi alivio, ya no me esperaba el abismo. El pasillo había vuelto a su estado original. Con vacilación, salí al pasillo. Cuando crucé el umbral del apartamento, un débil llanto emanó detrás de mí. Era el sonido de un bebé llorando. Me estremecí cuando el llanto rompió el inquietante silencio. Es extraño que el sonido del llanto de un bebé indefenso pudiera provocar tanto miedo en mí, pero aún así salí corriendo del apartamento y corrí hacia el hueco de la escalera. Mi corazón latía furiosamente mientras corría lo más rápido que podía para alejarme del peligro, dando 2 o 3 pasos a la vez. Cuando llegué al nivel del suelo, salí por la puerta de la escalera hacia el vestíbulo. Me encontré de pie en el umbral del apartamento 4H. El llanto del bebé ahora se intensificó. Me di la vuelta esperando que el hueco de la escalera por el que acababa de salir todavía estuviera detrás de mí. El mismo pasillo en el cuarto piso me recibió. Después de que me incitaran a escapar y me lo negaran una vez más, caí de rodillas y lloré. Durante las siguientes horas lloré junto con el bebé. En los últimos momentos que permanecí inactiva, la luz del sol que entraba por la ventana nunca parecía atenuarse. El padre, el hombre que me atrajo a esta prisión abstracta y no euclidiana, aún no ha regresado, y dudo que lo haga alguna vez. Finalmente, mi llanto cesó mientras mis ojos se secaban. El bebé, sin embargo, continuó con su rabieta solo. Sus pulmones nunca se cansaron ni flaquearon. Pasaron horas, tal vez incluso días. En ese tiempo, intenté escapar varias veces. Mi teléfono no tenía señal ni conexión y cualquier intento de comunicarme con el mundo exterior fracasó. Probé la escalera nuevamente, solo para encontrarme nuevamente en el apartamento. Fui a tocar las puertas de los apartamentos vecinos solo para encontrarme con el silencio.
Cuando intenté entrar a la fuerza, para mi sorpresa, ninguna de las puertas estaba cerrada. Solo que parecía que todos los apartamentos eran el apartamento 4H. El ascensor, sin importar el piso que eligiera, siempre se abría al apartamento 4H. Nunca tuve hambre ni sed. Nunca me cansé ni dormí. Simplemente existía en ese espacio estático donde el sol nunca menguaba, el paisaje no cambiaba y el llanto era interminable. Sentí que la esencia de mi alma se apagaba. Había luchado con todo lo que tenía y había cometido atrocidades atroces por el derecho a vivir. Ahora, mientras estaba sentada en el suelo de la cocina, sintiendo el filo fresco y afilado de un cuchillo de cocina rozando suavemente mi cuello, me pregunté por qué había luchado tanto. Está bien rendirse ahora, ¿verdad? Lo he intentado todo. Estoy al final del camino. Con los ojos cerrados, agarré con más fuerza el mango de la hoja mientras presionaba lentamente el filo con firmeza contra mi garganta. Apliqué presión lentamente, todavía temiendo el último tramo de dolor antes de poder descansar finalmente. Tengo miedo, dijo la voz de un niño. Me quedé paralizada, incapaz incluso de respirar. Dudé en abrir los ojos. Podía oír al niño sollozando y gimoteando frente a mí. Me había acostumbrado tanto a ello que la repentina ausencia de los llantos del bebé me puso nerviosa. ¿Puedes quedarte conmigo?, preguntaron con voz aguda y estridente. Era la voz de una niña pequeña, pero no sonaba como la de Limos. Aún sostenía la hoja cerca de mi cuello con los ojos cerrados con fuerza. Me sentía reconfortado al pensar que podía terminar con el tormento cuando quisiera, al tener finalmente mi propia vida en mis manos. Me dio una sensación de coraje. Mis párpados se aflojaron y mi visión se abrió. Esperaba ver a una niña pequeña, pero en su lugar, una mujer mayor se alzaba sobre mí. Era increíblemente alta, hasta el punto de que tenía que encorvarse para evitar el techo. Estaba desnuda, cubierta solo por su largo cabello gris descuidado. Su piel cenicienta, aunque flácida y arrugada, estaba limpia y extrañamente pálida. Era como el primer indicio de nevada en un solsticio, donde suaves parches curvos de nieve se superponían a otros. No noté un indicio de mancha o imperfección. Sin embargo, su rostro era el de una niña. Hasta el cuello su piel se vuelve suave como la porcelana. La juventud se destilaba solo en sus rasgos faciales. Nariz chata, ojos grandes, pequeños labios rosados y mejillas redondeadas. Ella me miró con lágrimas brotando de sus ojos de cachorrito. ¿Puedes leerme?, preguntó con la misma voz infantil. Era extraño ver a la criatura hablar. Me quedé en silencio, sin saber cómo responder. Ella levantó su mano huesuda y extendió sus delgados dedos hacia mí. No lo hagas, susurré, girando el cuchillo hacia ella. Rápidamente retiró la mano y retrocedió hasta el otro extremo de la cocina. Por un momento me sentí aliviada al ver que esa criatura me temía tanto como yo a ella. El momento duró poco, ya que su ceño se tensó, sus mejillas se sonrojaron y su boca se tensó. Parecía que estaba a punto de estallar. ¿Por qué? ¿Por qué sigues resistiéndote? ¿Por qué no puedes quedarte conmigo? No te dolerá. Nunca volverá a doler. ¿Qué eres?, pregunté. Ella me miró con curiosidad. Su rostro se suavizó, como si comprendiera mi pregunta. Soy la última, respondió ella. Soy lo que queda cuando todos se han ido. Su expresión volvió a la tristeza y vi como una única lágrima corría por su mejilla. Me siento sola, lloriqueó. No puedo quedarme. A través de sus ojos llorosos, esbozó una cálida sonrisa. Lo harás. Siempre lo haces. La forma en que lo dijo no sonó como una amenaza. ¿Hay alguna manera de salir?, pregunté, dirigiendo mi mirada hacia la puerta abierta que daba al pasillo. Sus ojos siguieron los míos hasta la puerta, luego me miró, sacudiendo la cabeza. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedes descansar, dijo. Por fin. La dulzura de su tono hizo que la idea sonara bastante cómoda. Oh, dudó. O puedes ponerme a descansar. ¿Qué pasa si hago eso?, pregunté, intrigado por una opción alternativa. Entonces nos veremos de nuevo, más adelante. ¿Entonces puedo irme? Por ahora. Volverás pronto. Se acercó a mí y me entregó una tarjeta que no había visto antes. La sujeté con cuidado por la esquina y la tomé. Era una Polaroid. La imagen está borrosa y amarillenta por el paso del tiempo. La fotografía mostraba un plano extremadamente amplio de una hermosa pradera. A lo lejos, 4 caballos retozaban en la hierba alta. La miré y me pregunté qué estaba tratando de decirme. Con una sonrisa en su rostro, hizo girar su dedo con entusiasmo, indicándome que diera vuelta a la foto. Le di vuelta y vi que en el reverso había escrito, con una hermosa letra cursiva, un poema. Léeme, dijo mientras se dirigía al sofá de la sala de estar. Se sentó y se acurrucó en un rincón. Dio unas palmaditas al cojín que tenía a su lado, haciéndome señas para que me uniera. Dejé el cuchillo en la encimera de la cocina y obedecí.
Con un tono suave, como si estuviera cantando una canción de cuna, comencé a leer el poema en voz alta. El amanecer anunció la llegada de sus corceles, cada jinete, una calamidad de las malas acciones del hombre. La miré y vi que asentía con aprobación. Sigue adelante. Continué con la siguiente línea. Primero vino la conquista, que reforzó el orgullo del hombre, la burla del mensajero blanco es donde todo comenzó. Luego vino la guerra rápidamente, con un odio ardiente en su corazón, la espada del caballero rojo derramó sangre y desgarró la carne. Luego llegó el hambre, que consumió hasta el último bocado, el hechizo de la bruja negra cubrió el mundo con una plaga. Se me quebró la voz al recordar el cadáver y el abismo. Sentí la boca seca y un escalofrío me recorrió la espalda. Seguí adelante. Finalmente llegó la muerte, mientras todos lloraban y se lamentaban, el toque de la dama pálida les concedió suavemente un respiro. Mi discurso se entrecortó cuando me di cuenta de algo. La jinete pálida, murmuré en voz baja. Me di vuelta y vi que tenía los ojos cerrados y la expresión suavizada. Respiraba con regularidad y su pecho subía y bajaba con cada inhalación. Aunque ella estaba dormida, procedí a leerme la última línea del poema. Uno tras otro, las fichas de dominó caen, hasta que el anochecer lleva a los jinetes de regreso a sus puestos. Cuando terminé, sentí que una lágrima me caía por la cara. Sentí un tremendo alivio, como si finalmente me hubieran quitado un gran peso de encima. Como si por primera vez en mi vida pudiera respirar de verdad. Gracias, le dije mientras ella dormía. Pero hoy no. Puedo soportarlo un poco más. Entonces observo cómo los pliegues y la flacidez de su piel se tensan. Su cuerpo se encoge ante mí. Su pelo se retrae hacia sus folículos. Hasta que, a mi lado, yacía un bebé. La levanté con cuidado y la llevé por el pasillo hasta la última habitación del fondo. Mientras lo hacía, pasé por delante de las otras 3 habitaciones, cuyas puertas ahora estaban abiertas. En la primera puerta a la derecha, vi a Celos y a Martius, durmiendo en una litera. Eché un vistazo al interior, apagué las luces y cerré la puerta tan silenciosamente como pude. Seguí por el pasillo y en la segunda puerta a la derecha vi a Limos, temblando en posición fetal en su cama. Me acerqué y le puse una manta encima. Al instante su cuerpo se relajó y su respiración se calmó. Nuevamente apagué las luces y cerré la puerta detrás de mí. Entré en la última habitación al final del pasillo. Balanceando cuidadosamente al bebé en un brazo, giré el pomo de la puerta y entré. Esta habitación era, con diferencia, la más grande y la más vacía. Solo había 3 cosas que ocupaban espacio. Una cuna en el centro de la habitación, una pequeña cuna escondida en un rincón y un caballito de madera pintado de blanco. En el caballo, grabada la frase, "Moros, que nos robó el dolor". Deposité con cuidado a la niña en su cuna y la observé mientras se acurrucaba cómodamente. Su respiración era suave y rítmica, y con cada exhalación se le escapaba un delicado suspiro. Parecía tan frágil y serena, como si estuviera contenida en un momento que no había sido tocado por el tiempo. Los suaves rayos del sol de la tarde se filtraban a través de las cortinas y proyectaban un cálido resplandor sobre su piel suave y pálida. «Ella es hermosa, ¿no?». La voz de un hombre sonó detrás de mí. Parecía que había pasado una eternidad, pero aún me resultaba familiar. «Lo es», respondí sin apartar los ojos de la niña. El hombre se unió a mí y los dos compartimos un momento tranquilo adorando al niño. «Esto es lo más cerca que puedo estar de ella», dijo, sombríamente. «¿Y aún así eliges seguir sufriendo? No siempre es sufrimiento. Hay momentos como estos que hacen que valga la pena el dolor. Tal vez. Pero tú vives tanto como yo, experimentas lo más alto de lo alto y lo más bajo de lo bajo, me canso de esta estasis infinita. Anhelo el día en que cierre los ojos por última vez». Habló sin emoción. Por más desgarradoras que fueran sus palabras, era como si las hubiera dicho antes incontables veces. Solo había una pregunta en mi mente. Después de enfrentar la conquista, la guerra, el hambre y ahora la muerte, me pregunté quién era ese hombre que decía ser su padre. «Sé que estás pensando qué clase de hombre soy para merecer este destino», dijo, como si leyera mis pensamientos. «No es un castigo divino cuidar de ellos. Es el deber de un padre, después de todo. Nacieron de mi pecado. Puede que yo haya sido el padre de la ruina de la humanidad, pero ver a mis semejantes luchar y pelear, negándose a dejar que su próximo aliento sea el último, estoy asombrado por tu resistencia. Debería haber sentido odio hacia ese hombre. Debería haberlo hecho responsable de los horrores que sufrí. Sin embargo, sin decirnos ni una palabra más, me alejé de la cuna y me despedí. Cerré la puerta al salir. Lo último que vi fue al hombre de pie junto a su hijo, con los puños tan apretados que le caían gotas de sangre por los pliegues de las manos. Salí del apartamento, bajé por las escaleras, entré en el vestíbulo y, finalmente, salí del edificio a la ajetreada acera. Si no fuera por la Polaroid que llevaba en el bolsillo, tal vez hubiera intentado convencerme de que todo era un sueño febril para no perder la cordura.
Saqué la foto solo para confirmarlo. La estudié por un momento, confundida porque la imagen había cambiado. En lugar de los 4 caballos que corrían por el horizonte, ahora estaban 4 niños. 2 niños y 2 niñas. Observaban cómo, frente a ellos, un hombre solitario estaba de pie sobre un cadáver con el cráneo hundido y una piedra ensangrentada en la mano. Le di la vuelta a la Polaroid y, como había predicho, el poema también había sido reemplazado. Ahora simplemente decía, la locura de Caín.